Bueno, en primer lugar queríamos daros las gracias por acompañarnos esta tarde y nada, que estamos aquí simplemente pues para explicar lo que es este proceso y no queremos ni juzgar, queremos que os sintáis cómodos si tenéis alguna duda y vamos a compartir ya pantalla. A ver. Vale, ¿lo podéis ver bien? Sí, se ve. Sí, Vale, perfecto. Genial. Vale, pues como ha dicho Patricia, daros la bienvenida al taller acompañando en la retirada del pañal. Nos hubiera encantado que este taller fuera presencial. Al final, la cercanía es todo más fácil que así a través de una pantalla. Que bueno, vemos a Salomé y es un poquito más fácil, pero es un poco raro hablar con un ordenador. Pero bueno, nos adaptamos y esperamos poder solucionar las dudas que os vayan surgiendo y un poco pues aclarar esto de qué es acompañar en el control de esfínteres y demás. Vale, queríamos haceros una propuesta y que pensarais, viendo este título, acompañando en la retirada del pañal, qué os viene a la cabeza, sin que nos digáis nada ahora, para después, cuando hayamos visto toda la presentación del taller, vierais vosotros si os ha cambiado la perspectiva o si os chirría algo y ver un poco el antes y el después de lo que ha sido el taller. ¿Vale? Así que acompañando en la retirada del pañal, ¿qué os supone ahora o qué os viene a la cabeza con este título? Y ver después pues qué os ha cambiado, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Vale, pues lo primero que nos gustaría decir un poco es lo que no es el control de esfínteres, ¿vale? Las investigaciones que hay hasta el momento nos dicen que el control de esfínteres no es un hábito, no es algo que se pueda aprender o algo que se pueda enseñar, no es algo que podamos practicar y no hay una receta secreta de que decimos, venga, hago esto, esto y esto y mi niño ya va a controlar, sino que cada niño es un ser particular, tiene sus características, es un ser único y como tal tendrá un ritmo diferente a otro. Y que no existe una edad concreta de inicio ni de fin, cada uno pues tendrá su progreso, ¿vale? ¿Por qué decimos que no existe una edad concreta de inicio? Pues bien, parece que a partir de los 18 meses es cuando se empieza a controlar el esfínter, pero realmente este proceso empieza mucho antes, ya desde bebés, cuando nuestros bebés de manera autónoma empiezan a levantar las piernas, están de alguna forma ejercitando todos los músculos que hay en la zona de la pelvis, en la zona abdominal, todo esto que nos parece un poco insignificante a la hora de desarrollar el control de esfínteres y poder retirar o dejar el pañal, ya veremos a lo largo de la charla en que quedamos, todo esto va a ir influyendo, ¿vale? Claro, nos referimos también a que no es un hábito porque al final no siempre tenemos ganas de ir al baño a la misma hora. A ver, es verdad que al final nuestro cuerpo tiene una regulación, pero es verdad que no porque a las 5 de la tarde tengo que sentarme, como un hábito rutinario, al final es una necesidad que tenemos en el cuerpo y que simplemente tenemos que escucharlo y no tiene algo con un horario concreto, por así decirlo. Simplemente esa matización. Vale, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es el control de esfínteres? Ahora es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Si no es un hábito, no es algo que podamos enseñar, ¿qué es lo que es, ¿no? El control de esfínteres. Pues el control de esfínteres es la toma de conciencia de tener ganas de hacer sus necesidades y ser capaz de controlar el esfínter hasta llegar a un sitio adecuado para hacerlo. Es decir, que el niño sienta esa necesidad, sea consciente y sea capaz de retenerlo hasta llegar a un sitio donde lo pueda hacer. No sé si hasta ahí tenéis alguna duda o que queda bien explicado. Entonces, Mari, nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer? Vale, pues para dar respuesta a esta pregunta que nos hace Patri de qué podemos hacer, para nosotras lo principal es confiar en el desarrollo natural de nuestros niños y niñas. ¿Cómo podemos
hacer esto? ¿Cómo podemos confiar en su desarrollo? Pues respetando sus ritmos individuales. Como hemos dicho antes, no hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, cada peque va a tener su ritmo individual y debemos de evitar caer en comparaciones de es que su primo que tiene la misma edad o es que su compañero que tiene la misma edad, porque al final cada uno tenemos un ritmo distinto. Cuando empezamos a caminar, cada uno tiene un ritmo diferente. Cuando empieza a salir la dentición, también. Es decir, cada uno va a seguir su ritmo. También tenemos que respetar sus estados emocionales. A veces pasamos un poco por alto por las prisas, el ajetreo, la presión social y no pensamos o no caemos en la cuenta de cómo se siente mi niño, está preparado, qué me está diciendo él, qué veo, y acompañar en el proceso. ¿Cómo podemos acompañar en el proceso? Pues lo que hemos dicho, debería de ser acompañando, respetando, sin forzar, sin imponer, sin presionar. Es importante que los niños y las niñas puedan participar antes de empezar con el control de esfínteres en todo el proceso. Nosotras desde el centro, ya desde bebé, cuando realizamos el cambio de pañal, solemos verbalizar lo que estamos haciendo. Te voy a mirar el pañal, veo que tiene mucho pis, ¿qué te parece si te cambio el pañal? Mira, tienes pis, te voy a secar la vulva, vamos a tirar el pañal a la basura, porque de esta forma yo te estoy haciendo partícipe del proceso que te estoy haciendo. Tú eres un sujeto activo, no eres un ser pasivo de que te cambio y no sabes qué te está pasando, solo ves que te hacen cosas en tu cuerpo. De hecho, cuando los peques ya empiezan a quedarse de pie sin apoyo, tienen buen equilibrio, lo que hacemos es que empezamos a hacer el cambio de pañal de pie. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos tener un contacto visual con el peque, aprovechamos ese momento para crear vínculos, para hablar con ellos, ya sea del proceso del cambio de pañal o de otro tema. De esta forma ellos pueden participar de forma activa, me pueden ayudar a subir el pantalón, a bajar, todo esto cuando estén preparados para ello, por supuesto. De alguna forma también les podemos invitar, si les apetece, a tirar el pañal cuando lo hemos doblado. Ellos también van a ser más conscientes de por qué necesitan cambiarse, porque cuando yo te quito el pañal y estás de pie, tú estás viendo si tienes pis, si tienes caca, y un poco también lo verbalizamos. Veo que tienes caca, te voy a limpiar, te voy a limpiar el ano, tal. Siempre nosotras intentamos utilizar terminología que es la que vamos a ver a lo largo de toda nuestra vida, es decir, los órganos genitales tienen un nombre y ese nombre va a ser el que veamos en primaria, en secundaria, porque muchas veces intentamos infantilizar un poco y hay veces que como profes no sabemos lo que nos dicen. Nos ocurrió un caso en 2 añitos que nos quería decir que le dolía la vulva y no conseguíamos entenderlo hasta que le dijimos, por favor, tócate donde te duele. La peque se tocó y descubrimos pues, que a lo mejor tenía infección o algo y la mamá nos explicaba que claro, que en casa cariñosamente, obviamente desde el cariño y el respeto lo llaman así, pero claro, si no llamamos a las cosas un poco por su nombre, luego puede generar un poco de duda. Vale, claro. Sí. Yo quería puntualizar en lo que ha dicho Mari de respetar los ritmos. Hay unos ejemplos, no sé si conocéis a Laura Estremera, pero a nosotras nos gusta mucho y pone unos ejemplos como muy visuales en ese sentido, en el que, por ejemplo, hablando de la menstruación, sabemos que va a llegar en algún momento y sin embargo no nos ponemos compresas por si acaso llega, sino que sabemos que va a llegar ese momento porque es algo madurativo de nuestro cuerpo. Pues al final con el control de esfínteres ocurre lo mismo. Por mucho que quitemos el pañal, no va a controlar el esfínter porque al final es algo madurativo del niño que tiene que tener su proceso. Entonces es un ejemplo como muy, no sé, me parece muy visual para tenerlo en cuenta respecto a este tema. Vale. A ver. Vale, el proceso de control de esfínteres es un proceso en el cual está involucrado todo el desarrollo madurativo, como estábamos diciendo, el desarrollo neurológico, el desarrollo fisiológico motor, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Al final, todos los desarrollos están conectados, pero es verdad que los hemos querido desglosar para ver qué partes forman, o sea, qué partes son las que específicamente intervienen en este desarrollo del control de esfínteres.
En el desarrollo neurológico interviene el sistema nervioso central y el periférico. Y hemos puesto un vídeo que lo voy a compartir porque, a ver si lo podéis ver bien. Sí, se ve. Para acá, porque no se ve. Vale, el sistema nervioso está compuesto del sistema nervioso central, que sale ahí, donde están el cerebro y la médula espinal. Y luego, por otro lado, tenemos el sistema periférico, que son los nervios que están ramificados desde la médula espinal hasta el resto del cuerpo. Órganos, músculos. Estos dos sistemas están conectados entre sí, con lo cual, como se ve en la imagen, estaría de manera visual de esa forma. Pero lo hicimos por separado para que se viera mejor. El sistema nervioso central, o sea, el sistema periférico, perdón, envía al sistema nervioso central todas las sensaciones que percibe, tanto del interior como del exterior. Entonces, dentro del sistema periférico, centrándonos solo en lo que se refiere al control de esfínteres, hacemos referencia al sistema simpático y parasimpático. ¿Por qué a estos dos sistemas? Porque el sistema parasimpático, la función que realiza es de contraer el esfínter, y el sistema parasimpático es la función de relajar el esfínter. Entonces, al final, es todo lo que está conectado, al final necesita de una maduración para que esta contracción y esta relajación se pueda llevar a cabo. Eso es, para el proceso de micción o defecación, los esfínteres necesitan madurar para que sea de manera voluntaria, porque es verdad que cuando son muy pequeños, al final estas acciones son involuntarias. De todas formas, lo vamos a ver un poco más adelante, Sí. de forma visual, un poco explicando claro. cómo se haría, ¿vale? Sí, esto era un poco para ver el sistema nervioso central y el periférico y los sistemas que participaban en el control de esfínteres, pero es verdad que ahora vamos a explicar otras funciones que realiza para que lo veáis. Vale, ¿lo quito? Uy, ay, he quitado todo. Perdón. A ver. Vale. Pues siguiendo con esto, pasamos al desarrollo fisiológico motor. Como hemos dicho antes, el desarrollo motor empieza desde que nuestros niños y niñas son bebés, ¿vale? Este desarrollo motor va a seguir dos leyes, que son la ley cefalocaudal y la ley proximodistal. Esta ley cefalocaudal que nos dice que el desarrollo en nuestros bebés se va a producir de arriba a abajo, es decir, el control de la cabeza siempre va a ser anterior al control del cuerpo, por eso el peque controla antes la cabeza que caminar. ¿Por qué os contamos esto? Pues porque cuando se produce el control de esfínteres, lo que hacemos es que cuando nuestra vejiga o nuestra vejiga está llena, se manda una información desde la parte sacra de la médula espinal, que es una zona bastante baja, hasta nuestro cerebro. Si hemos dicho que nos vamos a ir desarrollando, madurando de arriba a abajo, si está en la parte baja, vemos un poco que no va a ser de lo primero en desarrollarse, sino que va a llevar un poco de tiempo. La ley proximodistal que nos dice, pues que el desarrollo se produce desde el eje central del cuerpo a las partes más alejadas. Por eso, en procesos que pueden estar relacionados o no, por ejemplo, como puede ser el proceso de la escritura, siempre va a ser anterior el desarrollo del hombro, luego de la muñeca, luego de la mano. Todo esto lo que nos está dando pistas es de que no es algo que se produzca a una edad temprana y que tenemos que tener en cuenta muchos desarrollos, que no es algo aleatorio que nosotros decidamos mañana ya no hay pañal, sino que estamos viendo que hay implicados muchos tipos de desarrollos diferentes, ¿vale? En el desarrollo fisiológico, que es lo que decía un poco antes con el vídeo que os ha explicado Patricia, ¿qué queremos decir con este desarrollo fisiológico? Hemos hecho un poco aquí un experimento para que lo vieseis visualmente, pero como no podíamos inflar el globo por la mascarilla, lo hemos dejado hecho, así que a ver qué tal. Este globo representaría nuestra vejiga. ¿Qué es la vejiga? Es un órgano que está hueco
y lo que hace es que cuando se va llenando de la orina, se va inflando de manera similar a un globo, ¿vale? Esta sería nuestra vejiga y estaría bordeando por todas partes del músculo detrusor, ¿vale? Aquí tendríamos dos esfínteres, que sería el esfínter interno, que es involuntario, y el esfínter externo. Este esfínter externo puede ser tanto voluntario como involuntario. ¿De qué va a depender? De que hayamos adquirido el control de esfínteres o no. ¿Qué pasaría? La vejiga se va llenando de la orina que procede de los riñones. Cuando ya está lleno va a pasar por la uretra, ¿vale? Y va a salir. Hemos dicho que aquí teníamos el esfínter interno y el externo. Si está lleno y yo aún no tengo el control de esfínteres, cuando llegue desde la médula hasta mi cerebro el mensaje, lo que va a hacer es que va a abrir directamente tanto el esfínter interno como el externo y mi vejiga se va a vaciar, va a salir todo, porque yo no tengo la capacidad de que mi cerebro me mande la información de que inhiba y contraiga el esfínter externo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Pues ¿qué pasa a veces? Con nuestros peques sí que controlan, pero a veces tienen pérdidas. ¿Por qué? La vejiga, como todo, tiene un límite, es decir, cuando se llena, digamos que boza, por decirlo de alguna forma. Si yo no voy al baño y no lo hago en el momento adecuado y estoy jugando, estoy muy metido en mi juego, que me parece súper interesante, como muchas veces los adultos cuando estamos en una conversación que dicen me hago pis y se me ha olvidado hasta ir al baño, puede haber pequeños escapes y sería un poco debido a este motivo, ¿vale? Esto está muy relacionado con todo lo que ha explicado antes Patri, del sistema nervioso, del tema del sistema nervioso en la parte somática y, perdón, Sí. simpática y parasimpática, etcétera. ¿Vale? Sí. Vale, luego pasaríamos al desarrollo emocional, porque al final el dejar el pañal para los niños es un cambio súper grande, que implica, lo primero, voluntariedad, es decir, que el niño quiera quitarse el pañal. ¿Y por qué decimos que quiera? Porque al final el dejar el pañal para ellos supone como una independencia de sus padres. Entonces, supone el no ser cuidado por las figuras de apego, el ya no depender de mamá me tiene que mirar el pañal a ver si tengo pis, caca, sino que ya soy independiente y si tengo pis o caca, yo me tengo que hacer cargo de mí mismo de ir al baño. Entonces, muchas veces ocurre que los niños controlan perfectamente el control de esfínteres, pero no se quieren quitar el pañal. Y la razón suele ser porque tienen esa necesidad todavía de depender, no depender, porque los niños son dependientes. O sea, al final nacen dependientes y son dependientes. Es la naturaleza del niño. Pero necesitan todavía que sus padres, en ese sentido, le cuiden. Y luego, por ejemplo, también otra emoción que pueden sentir es renunciar a satisfacer sus necesidades en ese momento. Cuando llevan un pañal y tienen pis, pum, se lo hacen y listo. Al final, cuando controlan el esfínter, son capaces de retener, aguantar e ir a un sitio donde lo puedan hacer. Están renunciando a satisfacer esa necesidad que tienen para ir al baño. Y luego, por otro lado, queríamos explicar un poco, no sé si conocéis a Rafael Guerrero, es un psicólogo que está como muy en auge y la verdad que explica todo súper sencillo, porque es verdad que, por ejemplo, el cerebro es un instrumento que tenemos súper complejo, pero él hace una descripción del cerebro como muy adaptada para que lo entendamos y para que sea que los adultos entendamos a los niños y su desarrollo madurativo. Entonces, nos hemos preparado esto, ¿vale? No sé si lo veis bien, ¿vale? Esto sería el cerebro del niño. El número 1, ¿vale? Lo divide en cuatro cerebros, ¿vale? Tiene muchas más divisiones, pero él, para que lo entendamos mejor, lo divide en 4 cerebros. El número 1 sería el encéfalo, ¿vale? El encéfalo es el cerebro que actúa. Es el cerebro, bueno, se me ha olvidado explicar, por ejemplo, que el cerebro
cuando nacemos no está totalmente desarrollado. Nacemos con un cerebro muy inmaduro. Que de hecho hay investigaciones que dicen que hasta los 28 años no terminamos de madurar, luego hay otros que dicen hasta los 40, hay investigaciones que dicen que seguimos durante toda la vida creando conexiones neuronales. Entonces, bueno, no nos vamos a quedar con ninguna, pero sí nos vamos a quedar con que nacemos con el cerebro inmaduro. Entonces, el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba, del centro hacia los extremos, del hemisferio derecho hacia el izquierdo y de atrás hacia adelante. Siguiendo esta evolución, la parte más madura que tenemos del cerebro es esta, el número 1, que es la parte del encéfalo. Es el cerebro que actúa y es automático e inconsciente. Es el cerebro que realiza las funciones básicas, como por ejemplo respirar, el latido del corazón y la capacidad, por ejemplo, no tiene capacidad de anticipación. Al final no podemos anticipar que me late el corazón, por ejemplo. Y luego pasamos a la parte 2, que es el sistema límbico. Es el cerebro que siente, es el cerebro emocional. Y al final, cada vez que sentimos algo, siempre se activa esta zona del cerebro. Luego, pasando a la zona 3, es la zona del neocórtex. Es el cerebro que piensa. El cerebro que piensa está en todo el rato activo, incluso hasta en el sueño. ¿Qué pasa con esto? Que realiza las funciones de pensamiento y memoria a largo plazo. Y luego, por último, estaría la zona de la corteza prefrontal, que sería como, siguiendo los pasos, sería como la última zona en desarrollarse. La corteza prefrontal es el cerebro que ejecuta, por ejemplo, que realiza funciones como la autorregulación, inhibición, control de impulsos o, por ejemplo, la planificación. Teniendo en cuenta estas partes del cerebro, al final, cuando por la médula espinal sube una información, tiene que atravesar todo este laberinto. Si hablamos, por ejemplo, del control de esfínteres, teniendo en cuenta que durante los 3 primeros años de vida es cuando comienza a desarrollarte esta parte de aquí arriba, cuando comienza, no cuando acaba no lo sabemos todavía, no hay una ciencia cierta, pero cuando comienza es cuando está desarrollándose esto. Entonces, que un niño sea capaz de inhibir no orinarse encima, por ejemplo, o que un niño, por ejemplo, sea capaz de planificar me voy a aguantar, voy a ir hasta el baño, voy a bajarme los pantalones, voy a coger papel, voy a hacer pis, me voy a limpiar. Todo eso forma parte de este cerebro. Lo que, como decía Patri, lo que hemos visto antes, tanto de la médula espinal como ahora en el desarrollo del cerebro, es que este proceso, los mecanismos que están implicados son mecanismos que se desarrollan tarde, que un poco socialmente recibimos la presión de que a partir de los 2 años parece que tiene que comenzar el control de esfínteres y ya da igual. Claro. Muchas veces también empezamos a ponernos un poco nerviosos, llega el buen tiempo, mi hijo ha cumplido 2 años, como que la expectativa social es que mi peque ya abandone el pañal, pero tenemos que tener en cuenta que, como estamos viendo, esto es un proceso en el que están implicados muchos desarrollos y estamos viendo que son desarrollos que se producen de manera tardía, entonces sí que tenemos que estar muy pendientes de qué señales me está dando mi niño, que ahora veremos cuáles son esas señales, y en función de eso tomar la decisión de cómo acompañar esa retirada o cómo acompañar ese dejar el pañal, pero que no es algo que venga de nuestra parte. Nosotros como adultos somos secundarios, es el niño el que tiene que estar preparado para ello. Sí, no sé si algo más. Sí, quería aclarar la parte emocional. Al final, el desarrollo emocional de los niños, si no son capaces de controlar sus impulsos, si se sienten mal, su reacción que se va a dar aquí, su actuación, va a ser instintiva y les puede entrar miedo, se pueden frustrar y al final lo que queremos es que este proceso sea un proceso natural y que se lo tomen de la mejor manera posible sin que se frustren, porque muchas veces, pues siéntate a hacer pis y no les sale, eso se queda aquí y eso se va a quedar aquí y al final no le favorecemos que tenga una buena autoestima en ese sentido de soy capaz de ir al baño cuando yo lo necesito, cuando yo considero que tengo que ir al baño y evacuar en el sitio adecuado.
así haciendo una punta a lo que dice Patricia, tenemos que tener en cuenta que en esta época, en este momento evolutivo de nuestros niños, están construyendo su propio yo. Es decir, toda esta parte emocional juega un papel muy importante, porque yo voy a sentir si soy competente, no soy competente. Si no tenemos en cuenta esta serie de desarrollo, decidimos quitar el pañal a nuestro hijo y no que él lo deje y no está preparado, el mensaje inconscientemente que le estamos transmitiendo es que no eres competente, porque él sabe que espera que haga pis en el baño, y si no lo consigue, al final es como que estoy decepcionando a los adultos, cuando no debería de ser así. Debería de ser, pues eso, tener en cuenta que es un desarrollo, respetarlo y acompañarlo para que se sintieran totalmente tranquilos. Es tu evolución, y al igual que hemos dicho antes, encaminar, unos lo hacen con unos meses y otros con otros, pues en el tema del pañal debería de ser un poco igual. Igual, eso es. Vamos a pasar al desarrollo social, aunque hemos ido dando ya algunas pistas, es la parte en la que nosotros podemos intervenir. ¿Cómo? Podemos mostrar al niño cuál es el lugar adecuado para hacer sus necesidades. Y aquí nos gustaría hacer un poco hincapié. A veces sabemos que con la mejor intención posible y por intentar ayudar al niño, pero se saca el orinal del baño. En alguna ocasión en talleres anteriores nos decían, ¿qué te parece si el orinal está en el salón? Porque así puede estar viendo la tele. Pues no, pues nosotros, cuando los adultos hacemos pie en el baño, y es el lugar adecuado, porque luego creamos confusiones a los niños, porque aquí sí lo puedo hacer y aquí no. Entonces yo creo que lo ideal es como antes, cuando hablábamos de la terminología. Las cosas se hacen en un sitio y tienen un nombre concreto. Y podemos enseñarles estos utensilios del baño, es decir, cuando nosotros ya vamos viendo pistas de que nuestros niños empiezan a controlar, podemos presentar los objetos, aunque parezca algo así un poco absurdo a lo mejor, para nosotros como adultos, porque lo tenemos automatizado, para ellos no. Es decir, este es el VC o este es el orinal, cuando estés preparado, si te apetece, lo podemos usar. ¿Cómo funciona? Pues mira, aquí nos sentamos, hacemos pis, hacemos caca. Muchas veces tenemos como miedo o vergüenza que nos vean, y al contrario, somos su modelo siempre. Claro. Y en este sentido también, es decir, aquí mamá y papá hacen pis, o el abuelo o la abuela o quien sea de la familia, y es el lugar adecuado. Aquí está el papel, aquí está la cisterna y tiramos, luego nos lavamos las manos. Al final es un hábito más que enseñamos. Se naturaliza y se normaliza al final. Vale, como estábamos diciendo, ¿qué señales podemos observar para nosotros decir, vale, pues yo creo que mi peque está preparado, o que empieza a darme pistas de que puede conseguirlo dentro de poco el dejar el pañal? ¿Qué podemos observar? Pues que nuestro peque mantiene el pañal seco durante varias horas, que tiene seguridad postural para sentarse y ponerse de pie. Esto que nos parece una tontería, un niño puede estar preparado para controlar el esfínter, pero si motormente o de manera hábil no facilitamos que pueda sentarse, ponerse de pie, bajarse y subirse solo la ropa, al final lo que le estamos haciendo es perjudicar en el proceso. Tiene que ser autónomo para vestirse y desvestirse, porque vale, quiero que mi hijo controle esfínteres, pero anteriormente me he olvidado de ayudarle o enseñarle o practicar con él a subirse y bajarse el pantalón. Al final te quiero hacer independiente o autónomo en una zona, pero me he olvidado de otra que es previa, porque al final tenemos que saber primero vestirnos y desvestirnos para poder después autónomamente ir al baño. Que le interese el tema. Volvemos a lo mismo. Ellos son los protagonistas. Nosotros tenemos un papel totalmente secundario de acompañamiento. Le tiene que interesar a él, porque yo puedo tener muchas ganas de que mi hijo deje el pañal, que si él no está interesado en el tema, no vamos a conseguir nada. Como decía antes Patricia, lo que vamos a conseguir son frustraciones, tanto por nuestra parte como por parte del niño. Muchas veces decimos, ¿cómo les hacemos sentir cuando de manera inconsciente quitamos el pañal antes de tiempo, no permitimos que él sea el que lo deje, y nuestro niño o niña tiene escapes constantemente? Por una parte está su frustración, y por la otra la nuestra como adultos, porque al final no nos engañemos, a nadie le gusta pues eso, que tenga escapes todo el tiempo, y tenemos que acompañar también eso, porque esos escapes solo nos están indicando que no está preparado para ellos, y encima nosotros le reprimimos o le hacemos sentir mal, pues es un poco peor todavía. O le recordamos constantemente que aquí no se hace pis en el baño. O sea, al final ese tipo de cosas
al niño le va llegando una información negativa de cómo está haciendo él las cosas, Vale. sin que sea culpa suya en ese sentido, porque al final no lo puede controlar. Y decimos también comprender órdenes sencillas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo que hablábamos antes, tirar de la cadena, vestirte, desvestirte, en ese sentido. Respecto a la ropa también, pues lo que dice Mari de vestirse y desvestirse, también llevar ropa cómoda, porque es verdad que si a lo mejor está interesado en ir al baño y lleva un peto y el pobrecito mío no se lo puede quitar y está ahí, al final el pobre se lo hace encima, pero no porque no quisiera ir al baño, sino porque a lo mejor no se podía desvestir él solo. Entonces también mirar ese tipo de aspectos para facilitarle pues, el proceso, sí. Eso es. Bueno, también como señales podemos ver 3 momentazos para nosotros, que sería que nos avisa cuando ya lo ha hecho, es decir, el niño ya nos avisa cuando ya se lo ha hecho en el pañal, sabe que tiene pis o caca y de hecho muchas veces ya lo diferencia, en plan si se ha hecho pis o se ha hecho caca. Luego también podemos observar que él se está dando cuenta cuando está haciendo pis, es decir, se queda quieto y se queda como sintiendo que algo está pasando ahí. Y luego otro momento es que te lo avisa antes de hacérselo. Aunque luego se lo termina haciendo en el pañal, él te avisa de que tiene pis y se lo hace, pero te ha avisado previamente. Entonces esos 3 momentos nos dan... nos enseña un proceso evolutivo que ha tenido el niño y en el que nos damos cuenta de que está consiguiendo o está ya madurando internamente esos músculos y esos nervios que forman parte del proceso de control de esfínteres. Y luego queríamos hacer mención a modo recordatorio, porque al final el papel del adulto ya lo hemos estado diciendo durante todo el taller, pues eso, fomentar su autonomía, dejarle a él que decida, decidir y respetar su decisión, porque muchas veces es verdad que vete a hacer pis, no quiero, venga a ver si sale algo. El no hay que respetarlo, porque al final luego también queremos que ellos respeten nuestro no. Entonces, si no respetamos su no como persona que es, al final luego es muy difícil también que ellos respeten nuestro no, porque lo han aprendido de nuestro ejemplo. Y al final también hay que respetar su decisión. Que luego se hace pis encima, bueno, pues forma parte del proceso, no pasa nada. Como hemos dicho antes también, respetar los ritmos y no comparar, porque cada niño tiene su ritmo individual, cada niño tiene su proceso. No sentarle cada X tiempo porque al final le hacemos dependiente y no va a ser consciente de lo que está sintiendo él, sino que le sentamos y entonces puede que salga algo, pero él no ha sentido esa necesidad, simplemente se ha sentado y justo ha caído y no ha tenido ese proceso de lo siento, me llega al cerebro, retengo, me voy al baño, sino que al final le hemos hecho dependiente y le seguiremos haciendo dependiente e incluso puede ser más costoso el hecho de que deje el pañal. Luego, aceptar retrocesos como parte del proceso también es súper importante porque al final, imaginaros que se retira el pañal y vemos que, pues, que se hace pis con frecuencia o que, por ejemplo, el pis lo controla pero la caca no, pues se puede volver a poner el pañal. Es decir, no le va a perjudicar ni él, al revés, le podemos hablar con él, oye mira, pues a lo mejor nos hemos precipitado, ¿qué te parece si volvemos a poner el pañal? De hecho a lo mejor el niño se va a sentir bien, se va a sentir a gusto, se va a sentir cómodo el expresarle a su madre pues que quiere hacer la caca en el pañal, porque de hecho hay estudios que dicen que una retirada temprana del pañal sin que el niño haya controlado puede perjudicar en el sentido de provocar la encopresis, provocar el estreñimiento. Entonces, porque al final el niño tiene miedo, porque no sabe dónde va a caer, por ejemplo, la caca,
y entonces retiene y no siente la confianza a lo mejor de hacerlo en un sitio abierto donde no, entonces por el miedo se puede producir Sí, al final los niños sí, lo viven como que pierden una parte de su de cuerpo. ellos no lo entienden como estoy haciendo caca Claro. como nosotros. Por eso también es muy importante acompañar verbalmente todo el proceso de que son bebés, porque al final cuando ellos van viendo en el pañal su propia caca, que no hay ningún problema porque es suya, van siendo conscientes de que ellos generan ese desecho, por llamarlo de alguna forma. Entonces cuando lo ven en el váter o en el orinal, no les causa como tanto shock o tanto impacto. Y como dice Patri, si en algunos ve que esto genera miedo, no hay ningún problema. Hay muchos niños que esperan hasta la hora de la siesta para poder hacer caca porque tienen miedo y esperan a la hora de la siesta, que es el momento en el que tienen pañal, para hacerlo. Pensamos que si vemos o nos da señas de que tiene ganas de hacer caca, le podemos decir: veo que te estás moviendo mucho, creo que tienes ganas de hacer caca, te apetece ir al baño o prefieres hacerlo en el pañal. Tradicionalmente o culturalmente parece como que esto es un retroceso y sin embargo lo que le estamos diciendo a nuestro niño es: confío en ti, sé no que ahora preocupes. mismo no estés preparado, no te preocupes, haz la caca en el pañal, que no hay ningún problema, y cuando tú te sientas preparado sabes que este sitio es el lugar adecuado para hacerlo, igual que el pis, pero sin más, sin ningún reproche, o sea, con total naturalidad. Eso es. Y otro aspecto también es el cuidar el ambiente, que los baños sean, por ejemplo, en el cole están adaptados. Es verdad que en casa es más difícil, pero bueno, hay adaptadores, a lo mejor en el retrete o incluso pues, los orinales, y pues que haya papel para limpiarse, lo de lavarse las manos, pues a lo mejor pues para hacerlo más atractivo o que él ya como tiene ganas, pues eso, que tenga su toalla o sus toallitas para el baño, para facilitar como suyo. Sí, algo más como suyo, más independiente. En el caso del váter, como decía Patricia, es importante. En el caso de casa, que entendemos que no hay váter adaptados como en el caso de los colegios, que cuidemos ese aspecto. Podemos poner un escaloncito para que el peque pueda subir y bajar de forma autónoma, porque muchas veces hay niños que tienen miedo a colarse por el váter. Sí. De hecho, a ver, no es que se hayan colado y se vayan, pero hay peques que como que tienden a colarse y ya... O sea, miedo absoluto a eso, porque es como nosotros. Imagínate que te sientas, yo qué sé, en un flotador en la playa y te hundes sin saber dónde estás yendo. Es una situación de pánico absoluto. Eso es. Vale, nos gustaría recomendaros algunos cuentos que nosotros usamos aquí en el cole y deciros, a ver, los cuentos no van a acelerar el proceso. Como hemos dicho, esto es un proceso madurativo, va a depender de la madurez de cada niño. Pero, ¿qué nos van a permitir estos cuentos? Normalizar el tema, nos van a permitir perder el miedo a ciertas cosas, porque de alguna forma estamos empatizando con los personajes de ese cuento y a través de una historia que le pasa a otra persona yo estoy viviendo sus emociones. En tercera persona, por lo tanto, no la vivo directamente y ya me he anticipado a lo que yo puedo sentir cuando me ponga en esa situación. El de perrito tiene mucha prisa, pues es un perrito que siempre hace pis y caca en el orinal y un día están todos ocupados y no le queda más remedio que ir al váter de mayores, como le llaman en el cuento. Pues al final hay niños que empiezan con el orinal y luego tienen un poco de miedo al cambio al váter. Pues también empatizar previamente con esas emociones pensamos que le pueden ayudar. Y pueden expresar también ese momento. Muchas veces en el juego simbólico vemos que aparecen estas cosas, porque en el de puedo mirar tu pañal son diferentes animales que hacen diferentes tipos de caca y también pues al final es así, no todos hacemos la misma caca ni todos los días tenemos las mismas heces, tienen formas diferentes y en el caso de los animales igual, ¿vale? Pero decir eso, que no nos obsesionemos porque no van a acelerar el proceso, sino que lo que queremos es que el peque se vaya familiarizando con el tema y que pueda expresar sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones. Vale. Y luego aquí queríamos, realmente sabemos que en la comunicación es súper importante en la escuela y que sea fluida entre la familia, escuela y niño. Entonces simplemente era a modo de recordatorio
respecto a este tema, que siempre haya una comunicación con la tutora, que realmente es la que está con los peques y es la que conoce profundamente a los niños, porque es verdad que suelen ocurrir ocasiones en el que en casa, por ejemplo, no quiere llevar pañal y el niño está bien, pero en el cole no, y quiere llevar pañal, o al revés. Entonces, pues que siempre haya una comunicación entre la escuela y la familia y que se llegue a un acuerdo a la hora de abordar este tema. Porque es verdad que a lo mejor en casa se hace de una forma, en el cole se hace de otra, y entonces a lo mejor el niño está ahí un poco, entonces siempre abordar este tema de manera consensuada y escuchar siempre al niño para poder tomar las mejores decisiones. Y luego, bueno, realmente estamos ya llegando al final, sí. Y esta presentación la hemos hecho fundamentándonos en estos autores, que son, hemos dejado aquí sí, las referencias a sus páginas web, por si queréis bichear un poquillo. Son Laura Estremera, Romina Pérez Toldi, Rafael Guerrero y Inés Merino. Y más o menos todos siguen la misma línea que os hemos comentado, además fundamentándolo con estudios e investigaciones a nivel fisiológico, neurológico y psicológico. Sí, son algunos de los que hemos querido recomendar también porque son como los más recientes. Estos estudios vienen desde Amy Pickler, es decir, que se remontan a casi siglos atrás, sí. Pero sí que es verdad que no es lo mismo porque puedes decir las cosas han ido evolucionando, han ido cambiando, entonces que haya referentes actuales que nos estén diciendo, oye, que hay que escuchar el cuerpo de los niños, que no es algo nuestro, que no tenemos el protagonismo, que son ellos. Eso es. ¿Vale? Y bueno, pues daros las gracias por habernos acompañado en este taller, que es un poco raro, como hemos dicho al principio, porque hablamos con una pantalla, no sabemos si lo que estamos transmitiendo se entiende, ¿no? Entonces como que a veces nos quedamos en silencio, como esperando una respuesta que no puede llegar, porque es así, pero bueno, ahora tenemos oportunidad de poder pues solucionar si hay alguna pregunta y demás. Y nos gustaría terminar un poco con una reflexión que hace Inés Merino, que es la pediatra que os hemos recomendado, y ella lo que nos dice es que el complejo control de esfínteres se podría definir con 4 palabras. Una que es lentitud, otra que es confianza, respeto y autorregulación. Al final yo creo que eso resume un poco todo lo que hemos ido abordando a lo largo del taller.